Esto no es pesto pasado, es pesto recién hecho. Y ya está oscuro, separado y pesado. No te pasaste con el aceite, no te pasaste con el queso. Lo cocinaste sin darte cuenta. Le pasa a casi todo el mundo. Buena albahaca, buen aceite, buen queso. Y aún así el pesto sale denso, oscuro. Y te deja la pasta pringosa, en vez de vestida. El problema no está en lo que compras, está en lo que le haces a la albahaca, en los primeros 10 segundos. Aquí está la idea que lo cambia todo. El pesto no es una salsa, es una emulsión cruda, aceite y agua de la propia albahaca, obligados a unirse en frío. En cuanto entra calor, esa unión se rompe. No se cocina, no quiere fuego. Y la batidora, aunque no lo parezca, es fuego. Las cuchillas giran tan rápido que calientan por fricción. El vaso puede estar frío por fuera y dentro la albahaca ya se está cociendo. El calor rompe el verde. El aire que mete la cuchilla lo oxida. Por eso se pone oscuro. No es viejo, está agredido. Y cuando el aceite recibe ese calor y esa velocidad de golpe, no liga. Se separa. Eso que notas pesado y grasiento en el plato no es exceso de aceite, es aceite roto. Y antes de que pienses que la solución es volver al mortero a mano, espera, hay una salida más rápida. En Liguria, el pesto se hace al mortero, mármol y maja de madera, y no es nostalgia. El mortero no corta, machaca, no calienta, aplasta despacio. Saca el aceite de la hoja, sin quemarla, sin airearla. Por eso se queda verde mucho más tiempo. Pero nadie saca el mortero un martes por la noche, así que no cambies de herramienta. Entiende qué hace bien el mortero para copiárselo a la batidora. 3 cosas, y ninguna cuesta dinero. 1. Vaso y cuchilla al congelador, 10 minutos, frío contra fricción. 2. Orden. Primero ajo y piñones, luego el queso y la albahaca al final. En pulsos cortos. Entra y se queda poco. 3. El aceite. No va dentro a girar con todo. Va casi al final, en hilo, despacio. Y mira lo que pasa. Deja de ser una pasta granulada y oscura, se vuelve crema, verde, brillante. Eso es una emulsión que aguanta. Lo que hace el mortero sin pensarlo, lo acabas de hacer con una batidora. Y aún queda el último error, el que convierte un pesto correcto en un pesto pesado. Echarlo tal cual sobre la pasta. El pesto recién hecho es denso. Tiene que serlo. Lo que lo afloja no es más aceite. Es esto. El agua de cocción no es agua. Lleva el almidón de la pasta. 1 o 2 cucharadas y el pesto pasa de pasta espesa a salsa que abraza. Mira la diferencia. Y todo esto fuera del fuego. El calor residual de la pasta es suficiente. El pesto no se cocina. Se despierta con ese calor justo. Y ya está. Trofie, la pasta de Liguria, hecha para esto. Sus pliegues atrapan la salsa donde el espagueti la deja resbalar. Escurres sin obsesión, guardando el agua. Pesto en un bol amplio, nunca en la sartén al fuego. Pasta encima, un poco de agua de cocción y mezclas hasta que cada trofie quede vestida, no pringada. Si ves brillo verde y no charco aceitoso, lo tienes. Mismo plato del principio, mismos ingredientes. Solo cambió cómo trataste la albahaca y cuándo entró el agua. Verde vivo. Aceite integrado. Pasta vestida. El pesto no se estropea al final. Se estropea cuando decides cocinarlo. No lo cocines, protégelo.
El pesto no se cocina, se protege. Si el calor te separa el aceite, el queso hace lo mismo en una cacio e pepe, por la misma razón. Ahí lo tienes.